No me olvidaré de tu palabra. Ese es el tema de la predicación que corresponde para este 15º aniversario de la iglesia Hashem. No me olvidaré de tu palabra. Hemos leído una de las cartas dirigidas a las 7 iglesias que están registradas en Apocalipsis, y Dios quiere hablarnos a todos los presentes, más allá del movimiento o de la iglesia local a la cual pertenezcas. En este momento todos somos la iglesia de Cristo, y la palabra es para todos. Esta iglesia de Éfeso tuvo 2 momentos en la historia del Señor. Un primer momento cuando inicia la iglesia, Hechos 16, el apóstol Pablo, misionero, llevando la palabra a ese lugar de Éfeso. Y Dios permite que en ese lugar de Éfeso, que en aquel tiempo cuando se establece la iglesia, era una ciudad muy idólatra, era un lugar de concentración donde el paganismo y la idolatría tenía un auge muy grande. Algunos teólogos la comparan como la ciudad de Las Vegas del día de hoy, donde proliferaba la maldad, la iniquidad, el pecado, la inmoralidad. Y en ese lugar, con esas condiciones, en esas circunstancias, Dios levanta una iglesia, porque para Dios no hay nada imposible, y donde abunda el pecado puede sobreabundar la gracia, hermanos. Así es de que no importa la condición en la cual se encuentra el ser humano, siempre habrá una palabra de misericordia para el necesitado y el afligido. Y Dios levanta esa iglesia en Éfeso. Pasan 10 años de ese primer momento cuando el apóstol Pablo levanta esa iglesia y se escribe la carta a los Efesios que tenemos en la Biblia, 10 años después. Y en esos 10 años suceden algunas cosas. Voy a invitarle entonces que deje un apartado ahí y vayamos a echar un vistazo a la carta a los Efesios, capítulo 1. Esta carta a los Efesios está dividida en 2 partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 3, nos habla de la teología, lo que representamos nosotros delante de Dios, lo que somos delante de Dios. Y a partir del capítulo 4 al capítulo 6 nos habla de la vida cristiana, es decir, lo que sabemos de Dios aplicado a cada una de nuestras áreas. Antes de leer algunos versículos del capítulo 1, quiero mencionar lo siguiente de parte de Dios. Con el paso del tiempo cambiamos. Es innegable que con el paso del tiempo los seres humanos cambiamos. El aspecto físico, el aspecto mental, emocional. Somos seres que con el tiempo vamos cambiando. No somos los mismos de hace 15 años, los que estamos aquí desde que iniciamos la iglesia. Y cada vez que hacemos una revisión del tiempo que estamos aquí en la iglesia Hashem, siempre para mí es importante porque tengo presente la vida del hermano Moisés Margarito, que me acompañó y estuvo con nosotros al inicio, y que le hubiera gustado ver todo esto. Le hubiera gustado ver a la familia sirviendo a Dios, y que este lugar fuera un lugar donde se predicara la palabra de Dios. Pero él es pionero de esto. Él estuvo trabajando aquí y dejó sus fuerzas y dejó su visión. Y estaremos aquí, si Dios lo permite, hasta que el Señor nos dé la vida, porque el cristiano es hasta el final, hermanos. El apóstol Pablo escribe después de 10 años este mensaje a la iglesia que se establece en Hechos 16. Y comienza a hacer una oración en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Qué? Las bendiciones de Dios son espirituales. A veces Dios puede bendecirnos con cosas materiales, pero no es la razón principal por la cual venimos a Dios. Tenemos bendiciones espirituales, y entre ellas la salvación, el perdón de nuestros pecados, la paz de Dios, entre otros. Las bendiciones de Dios siempre son espirituales, y ahí está la riqueza del evangelio. Ahí está la riqueza de la predicación del evangelio, que Dios nos da algo que el mundo no nos puede dar.
la salvación, insisto, la paz. Y Pablo oraba para que los efesios cristianos de aquel tiempo, y usted y yo en el tiempo presente, recordemos las bendiciones de Dios que son espirituales. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? ¿Y qué más? Y esa era la oración de Pablo. Cuando la Biblia dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos habla de la presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabía que usted sería parte de su iglesia en este tiempo. Dios sabía en su eternidad que esta tarde estaríamos en este lugar celebrando 15 años en esta iglesia y glorificando su nombre a través de la predicación de la palabra. Y si Él sabía que tú serías parte de su iglesia y serías parte del pueblo de Dios, también Dios te recuerda que ese llamamiento era para vivir sin mancha delante de Dios. Es decir, hoy Dios nos recuerda a través de este momento y este mensaje a que la vida del cristiano es una vida para reflejar a Cristo. Jesucristo dijo que somos la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de la luz, hablamos de personas con un carácter que glorifica a Dios. Cuando somos la sal de esta tierra, nos habla que los cristianos somos personas con unas características las cuales glorifican a Dios. No somos igual que el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la música que escuchas no debe de ser la del mundo, debe de ser la que glorifica a Dios. La lectura que tienes, tus pasatiempos, tus momentos en esta tierra deben de ser dirigidos hacia Dios. La Biblia entonces nos habla acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, que habían transcurrido 10 años desde ese momento en el cual llegó el Evangelio. En el capítulo 4, versículo 1, vaya conmigo ahí. Vimos un poco de teología, vamos a ver un poco de práctica de la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, este pasaje es para nosotros. Cuando hablamos de teología práctica, hablamos del conocimiento de Dios aplicado a nuestras vidas. Repito, cuando hablamos de teología práctica, hablamos del conocimiento de Dios, lo que yo sé de Dios aplicado a mi vida. ¿En qué área? En todas las áreas de mi vida. Como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como hombre de negocios, etc. Dice entonces, esta era la palabra para los cristianos después de 10 años. Yo pues, preso en el Señor. Aquí cambió algo. Pablo, después de 10 años, estaba preso por causa del Evangelio. Hoy estoy contento porque los que nos acompañan en este año 2024 están con nosotros, pero no sé si Dios nos conceda la vida el próximo año y estemos los que hoy estamos. Sin embargo, si Dios permite, en este lugar se predicará la palabra de Dios. Pablo dice entonces que estaba preso. Cambiaron sus circunstancias, pero no su visión. Os ruego que andéis como es, ¿qué? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, la oración, la predicación de Pablo era recordarle a los cristianos que después de 10 años de haber escuchado la palabra, después de 10 años les recordaba a vivir dignamente de acuerdo al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta tarde la palabra se repite a todos los cristianos en este lugar. Dios nos llama a vivir de una forma digna que glorifica a Dios. Aleluya. Que salgas de este lugar renovado y transformado, para que donde quiera que estés y sirvas a Dios, sirvas de una manera digna. Dios nos ha confiado el Evangelio. Correspondamos de la misma forma. Y luego da algunas características de la forma digna de vivir para Dios. ¿Con toda qué? Humildad. ¿Y qué más? Y son características de la vida cristiana. Humildad y mansedumbre. A veces escuchamos comentarios, cosas que nos hieren y a veces reaccionamos como la gente del mundo. Me dices, te contesto.
Como me hables, te voy a hablar. Pero el Hijo de Dios es diferente. Somos llamados a vivir una vida con mansedumbre. Y algo importante que encontramos en el versículo 2. Lea conmigo con su vista. Soportándoos, ¿cómo? Con paciencia. ¿Quiénes? Nadie es perfecto en la vida cristiana. Aunque somos salvos y tenemos la bendición de la salvación, aún Dios sigue trabajando en nuestro carácter, nuestra forma de ser, y tenemos que aprender a soportarnos, los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios nos habla de soportarnos, hermanos, nos habla a recordarnos que todos tenemos defectos y virtudes. A veces vemos más los defectos del otro, nos olvidamos que también tenemos fallas nosotros. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos fallamos, hermanos. Y Dios nos llama que mientras estemos en esta tierra, aprendamos a soportarnos los unos con los otros. 3. Solícitos en guardar la unidad, ¿de qué? Y esta palabra de Dios era importante para esta iglesia que después de 10 años tenían problemas. Después de 10 años habían pasado algunas cosas en la iglesia de Éfeso. Algunas cosas se habían dejado de hacer y una de ellas es que habían perdido la unidad en el Señor. Esta iglesia, Hashem, no es la excepción como todas las iglesias, que pasamos procesos, pasamos momentos, situaciones en las cuales Dios permite para que crezcamos, para que Cristo sea reflejado en nosotros. Y una de ellas es la unidad. Y no es que a todos nos guste algo en particular. No es que a todos nos guste el agua de Jamaica cuando hacemos una convivencia. No, sino que por el amor que tengamos a Dios, por el amor que tengamos a Cristo, caminemos todos con el mismo amor, la misma pasión y convicción, porque lo que hacemos es para Dios. Esa es la unidad del Espíritu. Que por el amor que yo le tengo a Cristo, por el amor que Él me dio a mí, yo correspondo, y que por encima de los hombres hago lo que hago para que Dios sea exaltado, hermanos. Amén. Pablo entonces exhorta a estos hermanos que estaban viviendo momentos difíciles. Capítulo 5, y cerramos la introducción. Versículo 1 y 2. La iglesia en Éfeso habían pasado momentos, dificultades, y la palabra llega para que comiencen a arreglar las cosas. Versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más, Cristo es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Cristo es nuestro mayor ejemplo, al que tenemos que seguir sus enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas. Y otra vez Pablo les dice a estos cristianos efesios: y andad en amor. ¿Por qué? Porque lo habían dejado de hacer. Se habían vuelto carnales, impulsivos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a partir del versículo 3 nos habla de cosas que los cristianos después de 10 años en Éfeso comenzaron a hacer, y nos habla de un descuido en sus vidas. Cada quien es responsable de su vida espiritual delante de Dios. Repito, cada quien es responsable de su vida espiritual delante de Dios. Uno como pastor solamente les predica la palabra, les insta de parte de Dios, pero yo no puedo cumplir por usted lo que le toca a usted hacer delante de Dios como hijo del Señor. Su consagración, su dedicación, tiene que ser un esfuerzo de usted para con Dios. Y Pablo, en el versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre quienes. Y esto nos habla de que en la iglesia en ese momento había ciertas situaciones que se habían filtrado entre los miembros. Había tema de fornicación, cristianos que estaban haciendo cosas fuera del orden de Dios.
La fornicación habla del sexo o relaciones íntimas antes del matrimonio. Inmundicia. Este lugar y toda casa de Dios es un lugar santo, que hay que honrar a Dios con nuestras vidas. Y número 3, avaricia. Perder el objetivo de nuestra vida en esta tierra no va de acuerdo a Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer aquí en la tierra es pasajero y nada podrá ser útil el día que partamos de esta tierra. Por lo tanto, hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Vayamos ahora sí entonces a Apocalipsis 2. Porque después de este mensaje que hemos leído rápidamente, algunos versículos muy generales, pasan 30 años. ¿Y qué creen? ¿Hicieron caso los cristianos de Éfeso en ese momento que la palabra fue predicada? ¿Usted qué cree? La respuesta es que no. Y esto nos habla de lo delicado y lo frágil que es el hombre y la mujer. Que Dios habla, que Dios exhorta, que usted dice amén, pero se le olvida lo que una vez aceptó y reconoció que era de Dios. Efectivamente, la iglesia de Éfeso después de 60 años no existía. Y ya no existe, solamente las ruinas de un lugar donde se proclamó y se alabó a Dios. Mi deber en este lugar como pastor es que después de mi partida, en este lugar quien esté, predique y llame a Dios. Y para ello trabajo en el Señor. Y me gustaría que después de 30 años, los que están aquí, niños o jóvenes quizás, que les toque la invitación que hacemos a los pastores, que siempre hacemos invitaciones. No todos vienen, pero cada quien entregará cuentas con el Señor. Y el que vino, pues que Dios los bendiga, y los que no, allá Dios con ellos. Pero se invitará igual a los pastores de las iglesias, porque es el anhelo del siervo de Dios. Dios quiera que en ese lugar, o en este lugar, después de 30 años, haya hermanos que amen a Dios. Vayamos al pasaje. Pasan 30 años. Efectivamente, la iglesia hizo caso omiso al mensaje de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es él? El que está al frente de la iglesia, el pastor. Ser pastor es un alto o una alta responsabilidad, porque no es fácil. Primero, serle fiel a Dios y saber que de cada predicación y de cada decisión que tomemos le entregaremos cuentas a Dios. Pero también para ustedes, congregación, serán responsables delante de Dios de cada predicación, de cada mensaje que escucharon de parte de Dios. Así es de que nadie se escapa en esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, al responsable. Y aquí también podemos aplicarlo a los padres de familia. Cada padre, cada madre tiene la bendición de tener hijos en casa. Tienes un privilegio que nadie o que no todos tienen, pero también tienes responsabilidades. Y tu anhelo debe de ser primario, que tus hijos caminen con el Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es él? Es Jesucristo. Y dice esto, versículo 2. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué conoce Cristo? Cristo conoce lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú ves, la motivación por la cual viniste a esta iglesia, la forma, el pensamiento, todo lo que hacemos. Jesús nos dice: yo conozco lo que tú haces. Nadie peca en lo oculto, nadie hace nada a escondidas. Todo lo que el hombre hace, lo hace ante la presencia de Dios. Eso debe de producir en el cristiano temor y reverencia a Dios. Se llama omnisciencia, omnipresencia de Dios. Entonces Jesús le dice a los cristianos: después de 30 años, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: sé que tienes amor y tienes celo por las cosas del Señor, y comienza a mencionarles esas cosas.
que son dignas de mencionar. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y esto nos habla que la iglesia en ese lugar también pasó por un proceso de tribulación, de adversidad y de lucha. Hermanos en Cristo, quiero recordarles que mientras lleguemos a la presencia de Dios en esta tierra, será necesario pasar por tiempos de aflicción, por tiempos de adversidad, porque a través de ellos Cristo será reflejado en nuestras vidas. No hay iglesia que escape a esto. En el caso nuestro, obviamente son más años, pero aquí la iglesia del hermano Víctor, el hermano Yair, seguramente con sus años, también pasan sus luchas y sus adversidades. Nadie escapa a esto. Y la iglesia, Jesús le dijo esto, versículo 3. Después de haberle alabado y reconocido las cosas positivas, les dice: pero tengo contra ti, es decir, algo has hecho o algo has dejado de hacer. ¿Qué has dejado qué? Y después de 30 años la iglesia cambió. Algo había perdido. En esta tarde Dios le habla a la iglesia local y a la iglesia presente. ¿Cómo está tu vida después de los años que tienes en el Señor? En el caso nuestro, después de 15 años, ¿cómo está la iglesia? Yo cuando venía para acá recordaba que cuando llegamos aquí la primera vez no había no había nada en este lugar, era una milpa, estaba llena de surcos. Los jóvenes de hoy, que ahora ya están casados, en aquel momento eran niños que nos ayudaban a cargar los micrófonos y los cables, y por ahí corriendo con el hermano Jesús, con las hermanas, para hacer a cabo los cultos. Pero ya pasaron los años, ya no son niños los de aquel entonces, y los que hoy estamos también hemos cambiado. Y la palabra que Dios nos hace en esta tarde: ¿qué hemos dejado de hacer? En aquel tiempo yo me recuerdo que había mucha carencia, nos costaba mucho llegar aquí, era mucha la dificultad para servir a Dios. Pero ¿qué cree? Aquí estábamos. Aquí estábamos. Hoy Dios ha sido bueno con algunos. Tienen mejores carros, los hijos trabajan, les va mejor materialmente. La pregunta es: ¿está el mismo amor que en aquel entonces? ¿O estamos más lejos de las cosas del Señor? Porque cuando los hijos están pequeños, a veces los padres dicen: es que me cuesta. Pero cuando los hijos crecen y te va mejor, tristemente, en lugar de que estés más en las cosas de Dios, estás más en las cosas del mundo. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor en la Biblia nos habla de ese deseo y de ese anhelo de hacer las cosas para Dios. Nada es más importante cuando un cristiano le entrega su vida a Cristo que las cosas de Dios, y que por encima de eso es agradar a Dios. Suelo mencionar muy poco acerca de mi vida. Primero entregué mi vida a Cristo cuando tenía 18 años. Y cuando yo trabajaba en aquel entonces, para mí tenía mi horario de trabajo el domingo. Y para mí era una prueba muy grande, porque yo quería estar en los cultos. Y yo le decía a Dios: Señor, quiero un trabajo que yo pueda asistir a la iglesia los domingos. Me costó mucho. Y para los jóvenes, desde ese tiempo hasta ahora, estoy en el Señor. Desde los 18 años. Tengo más de medio siglo y aquí estoy, haciendo lo que agrada a Dios y diciendo que Dios vive y reina para siempre en Cristo Jesús, y que no importan los tiempos. Si tú amas a Dios, nada hay imposible para el que ama al Señor. Has dejado tu primer amor. Versículo 5. Después de que Jesús le precisa el área que había dejado la iglesia, le dice algo: recuerda por tanto de dónde has caído y qué. Si no reconoces que le has fallado a Dios, nunca podrás mejorar tu servicio a Dios. Si no reconoces que Dios es el que te está hablando en esta tarde,
si no reconoces que Dios nos está hablando, que hemos dejado de hacer ciertas cosas, nunca podremos levantarnos y hacer nuestro mejor esfuerzo para el Señor. Amada iglesia de Cristo, hermanos en el Señor, la vida se nos está yendo y las oportunidades cada vez son menos para servir a Dios. Si Dios te permite servir, hazlo. Aprovecha el tiempo, aprovecha la oportunidad, el llamado de Dios, y hagamos las cosas para Dios mientras podamos hacerlo, hermanos. Porque llegará el tiempo, si Cristo no viene, en el cual por cuestiones naturales quizás ya no podamos venir aquí ni buscar a Dios por cuestiones físicas. Pero que no quede en ti que mientras tuviste fuerza, salud, lo hiciste para el Señor y no escatimaste, porque fue para Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero. ¿De dónde? Hermanos, dos cosas tenemos de tarea de parte de Dios esta tarde. Como iglesia nos hemos preparado para este hermoso culto y para una hermosa recepción, pero lo más importante es la palabra de Dios. Que te lleves esta tarde en tu corazón de parte de Dios dos cosas. Comienza a hacer y a corregir donde Dios te está hablando en tu vida. Haz las primeras obras. Aprovecha el tiempo. Número 2, Jesús te dice, y a todos nos dice el Señor, vendré pronto a ti. ¿Qué significa? Que tendremos que rendirle cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestro servicio. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué, hermanos? Arrepentido. Y esa es la palabra que Dios nos habla en esta tarde, en este 15º aniversario. A no olvidarnos de la palabra de Dios. Que no nos suceda como a la iglesia en Éfeso, que si hemos dejado algo de hacer para Dios, a partir de hoy sea un principio de mejorar nuestra vida para el Señor. Que a partir de hoy ya no podemos cambiar el pasado, ya está atrás. Sí podemos corregir el presente y podemos mejorar el futuro para la gloria de Dios. Pero cada quien va a decidir qué hace. Ahora la predicación no es únicamente para la iglesia local, es para la iglesia del Señor, donde Dios te colocó. Si has dejado de perder, si has dejado el primer amor, si ya no te nace como antes, es tiempo de renovar tu vida en el Señor y hacer las primeras obras que glorifiquen a Cristo Jesús.